Es imposible que hables 9 idiomas. Y tú solo eres una inútil negra que no sabe hablar ni español, comentó el juez mientras se burlaba de la joven negra que estaba esposada al frente de él. Lo que él no sabía era que una respuesta de ella lo haría arrepentirse en segundos, pero ya no habría vuelta atrás. Otra más, murmuró el juez, hojeando el expediente de la mujer negra. Robos, agresiones, resistencia, siempre es el mismo cuento. Estaba sentado como un rey cansado en su trono de madera vieja, con sus lentes a medio caer por la nariz y una expresión de asco. Nadie en la sala se atrevía a corregirlo. Tampoco parecía que a alguien le importara. Delante de él, de pie, con las manos esposadas y el uniforme beige de reclusa colgándole sobre el cuerpo como una burla, estaba Aminata Diarra, 23 años, piel negra. El número bordado en rojo a la altura del pecho parecía más una marca de ganado que una identificación humana. Ella no parpadeaba, pero por dentro ardía. El juez levantó la vista y la observó con un gesto de asco como quien ve algo que se le pegó al zapato. ¿Cuál es su nombre?, preguntó el juez. Aminata Diarra, respondió la mujer con la voz serena. Ah, claro que sí, qué exótico. A ver si me lo aprendo para la próxima vez que aparezcas por aquí, ¿eh? La risa leve y cruel de la fiscal fue como una gota de aceite caliente cayendo en una herida abierta. Aminata seguía inmóvil. Y seguro, continuó el juez, ojeando sin interés, que no hiciste nada. La pobre víctima de la brutalidad policial, ¿cierto? Y entonces, pausa. Porque todo esto no empezó aquí. Todo esto empezó hace 2 días, a las 8:47 p.m., en una esquina cualquiera de París. Aminata salía de su trabajo en una biblioteca pública, cansada, con los auriculares puestos, escuchando un podcast en alemán para practicar. Al doblar la esquina, 2 patrulleros estaban en la acera, fumando, y de pronto la vieron. Fue entonces cuando uno de ellos le dijo algo, pero Aminata no escuchó, y entonces el otro se acercó y le bloqueó el paso. «Hey, negra, ¿tú qué haces aquí?», preguntó en tono hostil. «Voy a casa», respondió ella quitándose un auricular. ¿Casa? ¿Dónde? ¿De quién? Perdón. Pero entonces no hubo más diálogo. Uno le agarró el brazo. El otro le pidió los papeles sin razón. Cuando ella le preguntó por qué, el tono cambió. El empujón vino. Le apretaron las muñecas. Le llamaron negra de mierda. Y que si no le gustaba, que se regresara a su selva, y sin compasión la tiraron al suelo. Le pusieron la rodilla en la espalda. Luego vino el parte, de la mentira. Agresión a oficiales, actitud sospechosa, resistencia violenta, ninguna cámara, ningún testigo, solo sus palabras contra las de ellos, y así fue como llegamos hasta este juicio. Aminata estaba ahí, frente a un tribunal, no por lo que hizo, sino por quién era. El juez dejó caer el expediente sobre la mesa con un golpe seco. ¿No vas a hablar? ¿O necesitas que te lo traduzca? ¿Francés no es tu idioma? ¿O prefieres, no sé, dialecto de la jungla? La fiscal se acomodó en su silla con una media sonrisa. Aminata respiró hondo, los nudillos blancos por la presión de sus puños cerrados. No lloró, no tembló, no miró al suelo, solo alzó la vista. Firme, silenciosa. El juez se inclinó hacia adelante, como si esperara verla romperse. Pero en ese momento Aminata alzó la barbilla. Sus labios se movieron con control, sin temblor. Pero había un filo en su voz que podía cortar mármol. «Señoría». «Yo no agredí a nadie», dijo. «Caminaba por la calle. Iba a casa. Ellos me detuvieron sin razón. Me empujaron. Me insultaron. Uno me escupió. El otro. Basta. No te he dicho que hables», tronó el juez, golpeando la mesa con la palma abierta. «Ya está bien de tus cuentos. Aquí nadie te cree, ¿me oyes?» La fiscal sonrió, como quien disfruta ver arder algo que no le pertenece. Aminata intentó continuar, pero esta vez con más urgencia para que la escucharan. «Por favor, revisen las cámaras del cruce. Hay una a 2 metros. Yo les dije que podían revisarlas, pero ya dije que basta», repitió el juez, esta vez con los ojos encendidos de furia. «Esto no es tu maldito barrio para que vengas a gritar y exigir nada». Ella tragó saliva. Su mirada bajó apenas por un segundo. «Ni siquiera me dieron un abogado», susurró. «Sí lo tienes», escupió él, señalando a una mujer en la esquina,
una abogada de oficio que ni siquiera la había mirado desde que comenzó el juicio. Tenía el expediente cerrado. Ni una nota. No habló conmigo. No sabe nada de lo que pasó. Y tú no necesitas a nadie, niña, porque no hay nada que defender. Eres culpable. Punto. En ese instante, una respiración contenida cruzó el rostro de Aminata, pero su voz no se quebró. No soy una criminal. No robé. No golpeé. Lo que me pasó fue... El juez se inclinó como si quisiera olerle el miedo. Con voz baja cargada de veneno le dijo: «Tú naciste ya rota, niña. Una más que se cree inteligente porque puede juntar 3 frases sin escupir el acento. Pero no engañas a nadie. No aquí. Eres una simple negra, y donde terminan las negras como tú es en la cárcel. Y con suerte». En silencio, un murmullo incómodo cruzó la sala. Un policía en la esquina bajó la vista. El secretario judicial fingía revisar papeles. Nadie intervino. Aminata no parpadeó. No lloró. Pero dentro de ella algo hizo clic. Algo se tensó. No era miedo. Era una furia antigua, heredada. No gritó. No se defendió a gritos. No tenía que hacerlo. Ella solo dio un paso hacia el micrófono con las esposas tintineando suavemente. Y cuando abrió la boca... «Mi nombre es Aminata Diarra. Trabajo desde los 17 años. Nunca tuve antecedentes. Nunca un reporte. Esa noche regresaba del trabajo. 2 agentes me interceptaron sin explicación. Me pidieron mis papeles, aunque no se los pedían a nadie más en esa calle. Me empujaron. Me insultaron. Me llamaron perra arrogante y basura africana. Me tiraron al suelo. Uno de ellos me dijo que debía aprender a quedarme callada como las demás. Miró al juez. A los ojos, sin pestañear. «Y ahora estoy aquí, con un informe falso, sin pruebas, sin abogado real, sin cámara, sin defensa». El juez chasqueó la lengua. «¿Terminaste tu monólogo?» Aminata no respondió. «Tú hablas con mucha seguridad para alguien que, claramente, no entiende dónde está parada», continuó él, sacudiendo la cabeza como si reprendiera a una niña insolente. «Te metiste en problemas, y ahora vienes aquí a hacerte la víctima. ¿Tú te crees especial?» La rabia golpeó a Aminata en el pecho, pero no dijo nada. El juez se acomodó en su silla, como un gato satisfecho después de cazar. «Eres exactamente lo que este país no necesita más. Otra joven promesa con complejo de superioridad, que se cree distinta, pero al final termina en el mismo sitio que las demás, en esta sala, y luego tras las rejas, donde pertenecen los negros». Una pausa densa. Casi se podía escuchar el corazón de la joven latiendo como un tambor lento. «¿Y sabes qué es lo peor?», añadió el juez inclinándose hacia adelante. «Que ni siquiera sabes expresarte con claridad. Tu acento, tus palabras. ¿De dónde aprendiste a hablar así? ¿De algún rap barato?» Aminata parpadeó por primera vez. Un gesto apenas perceptible, como si acabara de tomar una decisión que había estado esperando. Se acercó un poco más al micrófono. El silencio ahora no era cómodo. Era eléctrico, y entonces por primera vez su voz cambió. Se volvió firme, más clara, con una pronunciación perfecta. «¿Quiere que me exprese en otro idioma, señor juez?», preguntó sin levantar el tono. El juez frunció el ceño confundido. «¿Disculpa?» Aminata dio un paso más al frente. Su voz ahora tenía otra cadencia, precisa, afilada. «¿En cuál prefiere que lo haga?» El juez, desconcertado, se irguió. «¿Qué estás diciendo?» Ella alzó el mentón. «Solo quiero saber, si le incomoda mi acento, tal vez pueda elegir otro. Uno de los otros 8. Y entonces, el silencio se volvió absoluto. La fiscal dejó de escribir. El policía junto a la puerta se quedó quieto. La abogada de oficio levantó la cabeza, por primera vez en todo el juicio. El juez se quedó en blanco. Por un segundo, solo se escuchó el leve chasquido del ventilador. «¿Qué dijiste?», preguntó él sin la burla habitual. Más lento. Más precavido. Aminata no retrocedió ni 1 milímetro. «Le pregunté, señor juez, ¿en cuál idioma prefiere que le hable? ¿Francés, árabe, alemán, inglés, italiano, portugués, español, wolof, ruso? Usted elija. A ver si en alguno de los otros 8 me entiende mejor». Las palabras cayeron como piedras. «Tal vez así», continuó ella sin gritar, sin temblar. «Se da cuenta que lo que están cometiendo aquí no es un juicio, es una cacería, es una venganza cobarde contra una mujer negra que se atrevió a existir sin miedo». De pronto,
El juez se acomodó en su silla, como si algo le ardiera bajo el asiento. «Cuidado cómo te diriges a este tribunal», dijo él, ahora con un tono menos firme, más seco. «Estás cruzando la línea, maldita negra, y no te lo voy a permitir». ¿La línea de qué? ¿De respeto? ¿A usted? ¿A este proceso lleno de mentiras? Disparó Aminata. A mí. Me insultaron, me arrastraron por la calle, me encerraron, me negaron un abogado real y ahora quieren que sonría y diga, lo siento, por algo que no hice. Su voz se quebró, pero no de miedo, de furia. ¿Usted quiere respeto? Entonces respóndame con respeto. No me hable como si fuera una plaga. No me llame niña. No me mire como si yo fuera una cosa. Porque no lo soy. Dio un paso más. Las cadenas en sus muñecas tintinearon como un grito metálico. Soy hija de 2 inmigrantes que limpiaron oficinas para que yo pudiera leer en 6 idiomas antes de los 15 años. Estudié, trabajé, pagué impuestos, viví callada, obediente, y aún así me tiraron al suelo como un animal. El juez abrió la boca, pero no logró decir nada. Su lengua parecía seca. ¿Y sabe qué? Continuó Aminata. Esta injusticia que están cometiendo la va a saber todo el maldito mundo. Porque no tengo miedo, porque ya no me voy a quedar callada. ¿Porque me sacaron todo? Menos la voz. La sala se heló. Aminata miró al juez, firme, imposible de ignorar. ¿Aún cree que pertenezco a la cárcel? En ese momento el juez no supo qué responder. Sus dedos tamborileaban con nerviosismo sobre el expediente. Su mirada pasaba de Aminata al secretario, de la fiscal al techo, buscando una salida invisible. Entonces intentó recuperar el control. ¿9 idiomas, dijiste? Preguntó con una sonrisa forzada. Bueno, eso suena impresionante. Hizo una pausa larga. Nadie respiraba, y luego con tono sarcástico dijo, «Entonces, mademoiselle, what are you doing here if you're so smart?» Aminata no dudó. «I'm here because men like you can't stand the idea of a black woman being smarter than them». El inglés fue nítido, sin acento, con la dicción de una locutora británica. Su respuesta cayó como un balde de hielo sobre la sala. El juez se removió en su asiento. La fiscal alzó las cejas. El policía junto a la puerta tragó saliva. Pero el juez insistió, casi por instinto, como un animal herido que muerde por reflejo. «Gut. Dann sag mir doch, warum du dich für was Besseres hältst». Entonces dime por qué te crees mejor que los demás. Aminata levantó la cabeza. Ni una pausa, ni un titubeo. Ich halte mich nicht für besser. Ich kämpfe nur dafür, wie ein Mensch behandelt zu werden. No me creo mejor. Solo lucho por ser tratada como un ser humano. El acento alemán perfecto. Las pausas exactas. Cada palabra pronunciada con la seguridad de quien había vivido demasiado para tener miedo a hablar. El juez se quedó con la boca entreabierta. El mismo hombre que, minutos antes, la había llamado una simple negra, ahora la miraba como si no supiera con quién había estado hablando todo el tiempo. Porque no lo sabía, porque no quiso saberlo, porque solo vio piel. Nunca escuchó voz. La tensión se hizo carne en los pasillos del tribunal. La abogada de oficio finalmente pareció recordar que tenía una cliente. El juez se acomodó los lentes. Carraspeó. Se le había evaporado la sonrisa. Miró su reloj. Fingió revisar el expediente otra vez, como si eso pudiera borrar lo que acababa de pasar frente a todos. Pero era tarde. Había hecho la pregunta para burlarse, y la burla se le devolvió como un espejo cruel. Aminata permanecía en pie, esposada, uniformada, pero ahora era evidente que las cadenas no estaban en ella, estaban en ellos, y en ese momento, el juez bajó la mirada. Por primera vez desde que Aminata había entrado a la sala, ya no tenía nada que decir, porque ya no se trataba de idiomas, se trataba de todo lo que ella representaba, y de todo lo que él se negaba a ver, la rabia, el racismo, la arrogancia, el desprecio, todo se le había vuelto en contra, expuesto a plena luz, con testigos en silencio que ahora no sabían dónde meterse. La fiscal fingía revisar sus notas, pero no escribía nada. Los oficiales evitaban la mirada de Aminata. El secretario judicial marcaba cosas sin sentido, temblándole ligeramente la mano. Solo ella permanecía erguida. No se disculpó, no agradeció. No retrocedió. ¿Va a seguir negándome la palabra, señor juez?, dijo con calma. El juez apretó los labios. Este tribunal necesita un receso. Balbuceó apenas audible.
Tomó su mazo y lo bajó con torpeza. 15 minutos. Se levantó apresurado, evitando mirar a nadie, y desapareció por la puerta trasera. Pero no fue rápido, no lo suficiente, porque las cámaras ya estaban grabando. Un periodista del canal local que había llegado por otro caso ya tenía su micrófono encendido. El camarógrafo enfocaba a Aminata desde el momento en que ella respondió en inglés, y ahora, afuera las redes comenzaban a arder. En pocos minutos, alguien tuiteó: una joven negra acusada injustamente habla 9 idiomas y deja al juez racista sin palabras. Esto es histórico. Aminata Diarra. El clip se viralizó en tiempo real. Y aunque la historia de Aminata aún no había terminado, el sistema nunca cambia en un día. Ya nada sería igual. Ya no era una desconocida con un número en el pecho. Ahora tenía nombre, voz, testigos, registro, y, aunque aún llevaba esposas, había roto las cadenas más importantes de todas: el silencio y el miedo. 3 semanas después, el caso fue desestimado por inconsistencias en el testimonio de los piscine oficiales. La abogada de oficio fue sustituida tras una investigación. El juez pidió licencia indefinida. Pero Aminata no volvió a esa sala, porque ella no necesitaba sentencias. Ya había hecho justicia, con palabras, y el mundo entero la había escuchado. El juzgado nunca emitió un comunicado oficial, pero en la página web del tribunal, el expediente de Aminata Diarra apareció como cerrado por falta de pruebas concluyentes. La prensa ya lo había contado todo. Su video, respondiendo al juez en inglés y alemán, había sido compartido en redes por millones de personas. Académicos, activistas, periodistas, incluso celebridades. Todos hablaban de ella, pero ella no hablaba para ellos. Nunca lo hizo. Aminata volvió a casa la tarde en que la soltaron. La recibieron sus padres con los ojos húmedos, el corazón acelerado y los brazos abiertos. El uniforme de presa ya no estaba. Las esposas habían sido retiradas. Pero la herida, esa todavía dolía. Y sin embargo, esa noche, al sentarse sola en su cuarto, con los libros apilados junto a la ventana, no lloró. Abrió uno de sus cuadernos de idiomas, el de ruso. Lo hojeó, sonrió y escribió una sola línea en la última página. Me callaron una vez. No lo harán 2. Aminata no pidió fama, no buscó cámaras, ni firmó contratos. Pero meses después, recibió una carta de una joven en Marsella. Gracias por hablar. Mi profesora mostró tu video en clase. Yo también soy hija de inmigrantes. Hablo 5 idiomas. Nunca me atreví a decirlo. Hasta hoy. Aminata cerró la carta con cuidado. Respiró hondo. Y por primera vez desde aquel juicio, se permitió llorar. No de miedo, no de rabia, sino de alivio, porque la injusticia no se borró, pero la dignidad resistió. Y su voz, ahora, era imposible de ignorar. Si este video te gustó, tienes que ver este otro donde millonario racista ataca a una conserje negra. Pero no sabía que era una exmilitar letal Dale Click ahora, y nos vemos allí. También queremos saber de dónde nos ves. Déjanos un comentario mencionando tu país. No olvides suscribirte y dejar tu like.